durante el día fue 11 de Sivan. Y dice así, de las charlas, cuenta el rebe anterior, de las charlas, ¿qué tal Eduardo? ¿Qué tal Yosale? De las charlas de mi padre, el rebe Rashab, nos cuenta el rebe anterior. Miren qué interesante. En la boda del servicio a Hashem, según el hasidismo, están todos los niveles. El nivel de muerto o cadáver, como trae en otro lado, no requiere mucha elaboración. Estamos hablando de vieron como a veces se dice de alguien que realmente está muy mal por ahí económicamente o políticamente, dicen este es un muerto político, un muerto en vida o lo que sea. Bueno, en la parte espiritual también puede pasar, como explica ahora enseguida. Pero así como existe un muerto, un cadáver espiritual, también existe Baruch Hashem, el Tejiat Meitim, la resurrección de los difuntos en la boda espiritual. Y explica, esto lo explica el Rebbe Rashab. El muerto es frío, no existe frialdad como la del intelecto natural, el intelecto humano. Aquella persona que es puro racional, solo racional, y esa persona es fría por lo general, todo tiene que pasar por su cabeza. Y si es algo que supuestamente no entiende, ya no lo hace. Pero cuando el intelecto natural comprende una idea divina y las emociones latentes en el intelecto se conmocionan y turban por efecto del goce intelectual, es esta una verdadera resurrección de los difuntos. Pero este tipo que tiene la cabeza que es muy intelectual, muy racional, cuando logra hacer el clic con la parte divina, ahí cambia todo. Ahí se conmociona y tiene un efecto tan fuerte que es como una resurrección de los difuntos. Ahí le hace el clic y ahí cambia todo. Bueno, vamos a tratar de relacionar esto con el shiur de hoy. Y tenemos que saber, que si bien lo hemos hablado, pero lo pongo esto como prólogo. Siendo que Shavuot en la época del templo, y así también hoy en día en Israel, Shavuot es de acuerdo a la Torá, un solo día, y la gente, los Yehudim que vivían desde cerquita de Jerusalén, hasta los que vivían lejos, en la Galilea, o llegaban hasta el río Éufrates, Near Perat, como se dice en hebreo, no podían viajar a Jerusalén permanentemente. Entonces iban para la época de las fiestas, la época de las festividades. ¿Qué tal, Marcelo? Entonces, en ese momento, si tenían alguna ofrenda pendiente durante el año, la llevaban en ese momento. Podía ser una ofrenda por un pecado, una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda por haber tenido un hijo y había que traer también una ofrenda, etcétera. Se traía esos días, tanto en Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora, en Pesach y Sukkot tenemos 7 días de acuerdo a la Torá. En Shavuot es un solo día. Por eso estaban los Yemei Atashlumim, los días complementarios, que se daba 6 días más para poder traer las ofrendas que no se trajeron antes. Hoy en día no tenemos las ofrendas, pero los Yemei Atashlumim, los días de compensación o complementarios, los tenemos, que son hasta el día de hoy, que empieza esta noche y mañana. Y espiritualmente representa que podemos completar todavía temas por ahí que nos quedaron pendientes de Shavuot. Siempre se puede completar, pero estos días todavía estamos dentro de la órbita de Shavuot. Entonces vamos a hablar de algo realmente muy interesante que tiene que ver con la misma entrega de la Torá y lo que es la Torá en general. Eh, pero antes, una anécdota. Había un gran rabino contemporáneo
que se llamaba Reb Nohum Perchovitz o algo así, que era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Esta persona era una persona que estaba, si bien no estaba en el ámbito hasídico, pero la Yeshiva de Mir es una Yeshiva renombrada todavía en Europa y en Israel, ni que hablar. Tiene muchos alumnos, una yeshiva muy importante, muy grande. Este Rosh Yeshiva, que fue una persona muy conocida por los shiurim que él daba, incluso hay libros del Shiurei Reb Nohum, todo el mundo académico yeshivish, como se dice, es un nombre, es una personalidad. Y él tenía mucho Kesher, tenía muy buena relación con el Rebbe, hasta tal punto que en una ocasión que no estaba bien de salud, viajó a Estados Unidos y se encontró personalmente con el Rebbe. Y estudiaba los escritos del Rebbe, realmente lo consideraba un, una, un genio de la Torá, como realmente el Rebbe lo era. Y él acostumbraba a estudiar lo que se llama Likutei Sijot. ¿Qué es Likutei Sijot? Que es uno de los libros del Rebbe. En realidad, es de los libros corregidos del Rebbe, que si no me equivoco hay 39 volúmenes. Muchos ya están traducidos, o varios, ¿cuántos están traducidos al castellano? Una obra maravillosa que dirige el rabino Stoller de Villa del Parque, nuestro Sheriach allá. Eso para la parte castellano, pues está traducido en distintos idiomas. Hay muchos que el original estaba en Yiddish, después se tradujo a la Shona Kodesh, al hebreo, etcétera. Estos eran fascículos, yo me acuerdo perfectamente, ¿no? En la Yeshiva todas las semanas salía un fascículo con un Farbrengen, digamos, una sijá, un comentario del Rebbe sobre la parsha de la semana, sobre el Talmud, sobre distintos temas que el Rebbe había hablado años anteriores. Estaba impreso, corregido por el Rebbe. Porque después hay muchos libros de alocuciones del Rebbe que no fueron corregidas oficialmente por el Rebbe, pero sí, por supuesto, las ensamblaron, las reescribieron de los alumnos prominentes del Rebbe, los Josrim, etcétera. Pero esto fue corregido por el Rebbe y cada fascículo se llama Likud, que Likud es eh, una compilación. Entonces el libro entero se llama Likutei Sijot, compilación de Sijot, de charlas del Rebbe. Y este rabino Reb Nohum, él solía estudiar las charlas del Rebbe. Pero ¿qué pasaba? Resulta que había una época, él estudiaba el libro, estudiaba el fascículo de la semana, lo que estudiaba, y él veía que muchas preguntas que el Rebbe hacía, preguntas relacionadas con la halajá o preguntas relacionadas con el Talmud, con un versículo de la Torá, el Rebbe las respondía de acuerdo a cómo responde la filosofía hasídica, la Kabbalah. Entonces esto le llamaba mucho la atención y le comentó él tenía un alumno que también era de Chabad, de Lubavitch, le comentó que muchas preguntas como que le quedan medio en el aire. ¿Por qué en el aire? Porque la respuesta es una respuesta más cabalística que racional, digamos, de la Torah más revelada. Se ve que este muchacho le hizo llegar esta inquietud de Reb Nohum al Rebbe, y el Rebbe contestó así: que sepa que él se llama igual que el Rebbe Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe, el nombre de ambos es Menachem Mendel, y el Rebbe Tzemach Tzedek, que era un Rebbe que él solía, digamos, combinar la parte revelada con la parte mística u oculta de la Torá, hacía una sola cosa. Entonces él sigue esa línea.
En otras palabras, la respuesta no quiere decir que no, que falta, que no estaba la respuesta. La respuesta estaba también, de eso, estaba ahí. Lo único que este sabio, este rabino, como no estudiaba de esta manera, entonces tal vez no la entendía de la misma forma como el Rebbe lo entendía. Esto es una anécdota, pero vamos a ahondar un poco más en este tema. ¿Qué es la Torá revelada? ¿Qué es la Torá oculta? ¿Son dos Torá? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O todo parte de una cosa? Vamos a empezar con la parte mística hoy. Vamos a empezar con algo bien profundo. El Zohar en la Kabbalah, así que presten atención. En la Kabbalah, en Pashat Bealotá, que es la Pashat de la semana que viene, en realidad, todas estas semanas vamos a estudiar un poco de esta semana y de la que viene, porque en Israel ya está en una Pashat adelantada. Entonces vamos viendo cosas que se combinan una con la otra. De todas maneras, no nos cambia a nosotros con respecto a esta enseñanza. En el Zohar dice sobre el versículo, Zot Torat Adam, esta es la Torá, y después dice una persona que estudia Torá, etcétera. Y ahí explica que lo mismo que encontramos, las mismas funciones, digamos, o partes que tenemos en el ser humano, lo tenemos también en la Torá. Por ejemplo, en el ser humano tenemos el cuerpo y después tenemos las vestimentas del ser humano, que las ropas del ser humano son, como dice el Tania, el pensamiento, la palabra y acción. Después tenemos la Neshama, el alma. Y después tenemos la Neshama de la Neshama, que es la parte más elevada del alma. El alma tiene 5 partes. 3 partes están investidas dentro de nosotros permanentemente, que tienen que ver justamente con esto, con el pensamiento, palabra y acción. Y después hay 2 partes más elevadas que se llaman Hayá y Ejidá, que están, como la Neshama está unida directamente con Hashem, y se revela en momentos culminantes de nuestras vidas, así como en Yom Kippur o en otros momentos así tan importantes, el momento de Neilá. Así también encontramos en la Torá, encontramos digamos, un contexto similar. Por ejemplo, los sipurim, las historias que contamos de la Torá, los maices, uno tiene que saber que no son bobe maices, no son cosas, bueno, utópicas o cosas así, sino es parte de la Torá. Después tenemos que eso sería la vestimenta de la Torá. Después tenemos el cuerpo de la Torá. El cuerpo de la Torá son las alajot, las leyes. Después tenemos la neshama, el alma de la Torá, que se refiere a los razim. Razim son las cosas ocultas de la Torá. Y después hay un nivel superior que es neshama de neshama, lo que dijimos, el alma del alma, que en las letras cabalísticas se lo llama razim de razim, los secretos de los secretos, las cosas ocultas de las cosas ocultas, o sea, niveles más elevados. ¿Y qué decimos? No decimos que son dos cosas separadas, sino tanto aquellas cosas que son reveladas como todas aquellas cosas que están ocultas, todo eso son parte de Torah Ahat. Todo es una sola Torah que nos fue entregada en el Sinaí. Más aún, el Rebbe trae en un comentario que en el momento de que los Yehudim recibieron la Torá en el Ar Sinai, en el monte Sinaí, se le mostró a ellos lo que se llama, lo que el Maimónides nombra con el nombre de Maaseh Merkabah, todo como es la carroza divina en las esferas celestiales. Y dice que en el momento de Matán Torá, los Yehudim vieron eso. En otras palabras, en el momento de Matán Torá, así como sabemos que está la parte revelada de la Torá y la parte oculta de la Torá, en el momento de la Torá, de Matán Torá, de recibir la Torá, vieron más la parte oculta que la parte revelada. Pero eso fue en ese momento. Pero si bien se nos entregó una sola Torá,
Y como dijo, muy interesante lo que dice el Alter Rebbe, Matán Torah fue una sola vez y no va a volver a ser. ¿Por qué no va a haber, por qué no va a volver a haber otro episodio como Matán Torah? Porque no es necesario. Porque ya se nos entregó todo en ese momento. ¿Qué nos van a entregar? Hashem no se guardó nada. Vieron, a veces uno guarda, tiene una reserva, ya sea de dinero, de conocimiento, de otras cosas. Hashem no se guardó nada, Hashem nos entregó todo. Solo que no todo fue revelado en ese momento. Para que cosas sean reveladas, se requiere su momento. Como hay un famoso dicho, que si de repente un alumno inteligente, sagaz, está en la yeshiva y está estudiando un tema y entiende, aprende algo nuevo, decimos que en realidad no es algo nuevo. Eso también fue dicho a Moshe en el monte Sinaí, solo que no llegó el momento de ser revelado. Pero a lo largo de la historia, tenemos que decir que sí hubo etapas. Y las etapas tenían que ver con personajes, digamos, con sabios muy puntuales. En general al mundo, a la mayoría de los Yehudim, se nos reveló, digamos, la Torá más revelada. ¿Qué decimos que la Torá más revelada? Lo que son leyes, lo que son cosas que la persona puede entender. Las cosas más profundas, más ocultas, estuvo revelado para individuos especiales. Y en cierta forma no se mezclaba uno con el otro. De hecho, el Zohar, no, el Zohar, que es la Kabbalah, el Zohar nombra una serie de rabinos que no están nombrados en el Talmud, porque se dedicaron exclusivamente a la parte mística, a la parte oculta de la Torah. Por el otro lado, encontramos grandes sabios en el Talmud, que habla sobre leyes, leyes comerciales, leyes de familia, leyes de matrimonio, leyes del campo, leyes de pureza e impureza, leyes relacionadas con el Shabbat, con las festividades, todo lo que abarca los Shisha Sidrei Mishnah, los 6 órdenes de la Torah. Hay rabinos que los encontramos solo en eso, y no lo encontramos o no los encontramos en otros aspectos más místicos, más profundos. Después de Rabbi Akiva, estudiamos, venimos de Sfirat Omer, después de Rabbi Akiva que fallecieron los 24.000 alumnos, como trae el Talmud, hubo 5 alumnos que de la nueva camada, los que ellos, digamos, tomaron la posta y siguieron enseñando la Torá. O sea, fueron la base de toda la Torá. ¿Cómo la tenemos nosotros hoy en día? Porque los otros alumnos de Rabbi Akiva fallecieron. Uno de ellos sabemos que era Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo una característica. Sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai falleció en el día del Lag BaOmer, y ese día reveló secretos de la Torá que después fueron escritos en el libro Zohar, que se lo descubrió años más tarde, toda una historia como llegó el Zohar a nuestras manos. Pero a Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso por eso. Por el otro lado, dice el Alter Rebbe que no encontramos un capítulo en todo el Talmud que no figure el nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces vemos que Rabbi Shimon Bar Yochai se destacó tanto en la Torá mística, en la Torá oculta, como en la Torá revelada. Y no simplemente se destacó. Rabbi Shimon Bar Yochai, como dice trae el Talmud, era Torató Manutó. La Torá era su especialidad. Le estaba estudiando permanentemente Torá, hasta como ya contamos las semanas anteriores, cuando fue el Agua Omer, que Rabbi Shimon Bar Yochai de repente en un principio no podía concebir que haya gente que no esté todo el día estudiando Torá. Y cómo aplicar la Torá a cuestiones terrenales, mundanas. O sea que vemos que Rabbi Shimon Bar Yochai ya fue una excepción. Rabbi Shimon Bar Yochai se destacó
con respecto a lo que queremos explicar en este shiur, se destacó en la Torá revelada y en la oculta. En hebreo se dice nigle, nigle quiere decir de revelada, y nistar, la parte oculta. O sea que ya vemos que hubo una conjunción. Después de Rabbi Shimon Bar Yochai pasó mucho tiempo y llegó el Hasidismo. Y con el Hasidismo vino el Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov se destacó tanto también en la Torá revelada y en la Torá oculta también. Y trae un montón de explicaciones con el Hasidut. Va, digamos, amalgamando, digamos, tanto la Torá revelada como la Torá oculta. Cuando el Baal Shem Tov, exactamente el día que el Baal Shem Tov cumplió 48 años, ese día nació el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shniur Zalman de Liad. Los dos nacieron el mismo día, distintos años, con 48 años de diferencia, por supuesto. Nacieron los dos Hay Elul, el 18 de Elul, el día que nacieron las dos grandes luminarias. Y con respecto a esto, el padre del Alter Rebbe se llamaba Rabbi Boruch, y Rabbi Boruch, no sé si en castellano se llamaba Eduardo, pero en hebreo se llamaba Boruch. Rabbi Boruch era un alumno del Baal Shem Tov, pero el hijo, el Alter Rebbe, no lo sabía. De hecho, cuando el Alter Rebbe tenía 3 años, para el corte de pelo, su padre, Rabbi Boruch, que era un tzadí, que era oculto, lo llevó a lo del Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov le cortó el pelo. Pero el Alter Rebbe no lo vio al Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov se puso atrás de él. Y el Baal Shem Tov dijo, este chico se llama Shneor. Shneor quiere decir dos luces. ¿Por qué 2 luces? Porque él se va a destacar en la Torá revelada y en la Torá oculta. Cuando el Alter Rebbe después creció, él creció en la Torá revelada. Llegó un momento de la vida donde el Alter Rebbe dijo, bueno, o me voy para seguir creciendo, tengo que ir o a Mejibush, donde está el Baal Shem Tov, o tengo que ir a Vilna, donde está el Goen de Vilna, el Gaón de Vilna. Y dijo así, estudiar la parte revelada, eso yo ya lo sé, pero la parte de tefilá, la parte mística, esto no lo sé. Entonces por eso fue, no, el Baal Shem Tov ya no vivía, pero fue a lo del alumno del Baal Shem Tov, que era el Magi de Mezrich, que fue el Rebbe del Alter Rebbe. El Magi de Mezrich lo agarró a su hijo, Rabbi Abraham, más conocido como Rabbi Abraham Amalach, y lo puso a estudiar con el Alter Rebbe. Y con el tiempo el Alter Rebbe se destacó en ambas partes de la Torá, que es el Tania es la base de la filosofía hasídica, y el Shulchan Aruch, que el Magi de Mezrich, su maestro, le mandó a escribir un Shulchan Aruch con muchos comentarios, muy, muy profundo, muy interesante, que se estudia en todas las yeshivot, que se llama Shulchan Aruch Arab, así es conocido, por del Alter Rebbe. O sea que el Alter Rebbe se destacó en ambos campos, en la parte revelada y en la parte oculta. Pero cuando era lo revelado, por supuesto siempre se juntan una cosa con la otra, pero el que se destacó en ambos campos, la Torá revelada y oculta, y en explicar una cosa con la otra y la otra con una, fue el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe, el nieto del Alter Rebbe. El Tzemach Tzedek, cuando estudiaba una halajá, le traía una halajá, que es una ley, que es algo revelado, ponía la parte mística, así encontramos en sus libros. Y cuando hablaba de algo místico, lo relacionaba con algo revelado. Esto fue fundamental en el Tzemach Tzedek. Y esta línea la que vimos en el Rebbe. El Rebbe permanentemente, todo lo que enseñaba, lo enseñaba tanto en la parte revelada como en la parte mística. Es muy interesante, el Rebbe, se puede decir una de las, no sé si la palabra exacta, discúlpenme si no la digo, si no la palabra exacta, pero para decir algo, una de las
genialidades del Rebbe es cuando el Rebbe hacía un siún, terminaba de estudiar un tratado del Talmud. Era algo, es algo maravilloso. Están todos los escritos. Maravilloso. Como el Rebbe explica, porque siempre cuando uno termina un tratado del Talmud, es importante explicar y traer comentarios y relacionarlo con otros temas. El Rebbe explicaba el final. Después conectaba el final con el principio de ese Talmud, de esa parte del Talmud, que de repente hablaban de dos temas distintos, el Rebbe mostraba como todo es un solo tema. Y después lo relacionaba todo esto como lo vemos desde el punto de vista místico, filosófico, cabalístico. Y esto es lo que vemos en el Likutei Sijot. Esto es lo que vemos en los escritos y las enseñanzas del Rebbe. Como realmente la Torá es todo uno. No podemos decir, bueno, yo estudio esta parte, pero no estudio la otra, o estudio la otra y no estudio esta. No funciona así. Especialmente que nos estamos acercando a los días del Mashiach. Y en los días del Mashiach, dice, cuando venga el Hasidut, lo que descubrió y reveló el Baal Shem Tov, y después a través de los distintos rebes, hasta nuestro rebe, por supuesto todos, es, nos dio de probar una degustación de lo que va a ser la Torah cuando venga el Mashiach. Y hay algo interesante, la parashá de la semana que viene habla sobre el man, y el man se lo llama Lechem min hashamayim, el pan celestial. Cuando la gente comía el pan, decía la brajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, amotzi lechem min hashamayim. Y así también tenemos el pan terrenal. Y viene el rey David y dice en un versículo, en el capítulo 119, es el largo. Uno de los versículos dice, Gal einai behabita niflaot betorateja. Revela Hashem mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu Torah. Y esto es la revelación del Mashiach. Cuando es sabido que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai tenía que ver con la Neshama de Moshe Rabbeinu y tenía que ver con la Neshama del Mashiach, entonces esto es lo que pedimos, que ya se revele el Mashiach y veamos y todo el mundo pueda ver y reconocer y apreciar que todo es una sola Torah, la Torah que Hashem nos entregó en el Ar Sinai, en el monte Sinai. Por eso también en los shiurim no podemos compararnos con los grandes sabios de todas las generaciones, pero sí, especialmente dentro de las palabras de nuestro maestro, del Rebbe, que ahí están, de repente encontramos un maíz, de repente encontramos algo relacionado con la parte revelada de la Torah, con la parte oculta de la Torah. Hoy contamos un poquito de cada cosa, de todas las partes. Esto es lo que hace que tengamos la mejor preparación, por lo menos intentamos, para la venida del Mashiach. Que Hashem realmente nos ayude, que sepamos apreciar todo esto, apreciar cada parte de la Torah, y esto va a acelerar inmediatamente la venida del Mashiach. Nos vemos Amén, mañana. gracias.